Muy buenos días para todos. Nos voy a acompañar en esta charla. Mi nombre es Ale Buitrago. Eh, Damos las gracias a César por esa explicación tan detallada sobre cada una de las categorías y creería que a este punto, pues ya las dudas conceptuales pueden estar resueltas y nos vamos a dedicar única y exclusivamente al tema técnico. Entonces comenzamos con lo que es la categoría única del presupuesto ordinario desde el punto de vista tecnológico. Como ustedes saben, la categoría está implementada en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación y pues las diferencias con las categorías anteriores es que tenemos una sola categoría con varios formularios. Eso de alguna forma asegura el manejo de la información que sea un poco menos complejo que el que teníamos antes. Aquí estamos reemplazando con la categoría Cuipo los formularios FUT de ingresos y gastos que se solicitaron hasta el año 2020. A algunas entidades de la muestra DANE se les solicitó hasta el año 2021 y reemplazamos también la categoría CGR presupuestal en la programación y ejecución de los ingresos y gastos. Ahora, ¿qué es Cuipo? Básicamente está definido como el registro de la información de la ejecución presupuestal que comprende los ingresos, los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y servicio de la deuda de las diferentes entidades reportantes. Como les decía, está reemplazando las categorías de ingresos y gastos de FUD y la CGR presupuestal y tenemos una periodicidad soportada en la resolución de la 035 de la Contraloría en el cual tenemos un primer reporte. Listo, entonces estamos en la definición del reporte de Cuipo y estamos hablando de la periodicidad del reporte. Tenemos un primer trimestre del 1 de enero al 31 de marzo en el cual se reporta la información del primer trimestre con corte al 30 de abril, es decir que entre el 31 de marzo y el 30 de abril va a estar abierta la plataforma para efectos del reporte. Tenemos una segunda fecha de reporte al 30 de junio que acumula todo el semestre con fecha máxima de corte de reporte del 30 de julio. La tercera, que es el tercer trimestre, que y aglutina todos los primeros trimestres hasta el 30 de octubre. Y la del cierre del año, que es a corte del 31 de diciembre, que el último plazo es el 20 de febrero de la siguiente vigencia. Si ustedes se dieron cuenta, este año se cerró el 21, pero fue básicamente un error de la Contraloría, pero realmente por resolución la fecha es el 20 de febrero, solamente cambia esa fecha si cae un día no hábil. Si es, por ejemplo, que cae el 20 un sábado o un domingo, entonces se traslada directamente al siguiente día hábil del corte. Ahora, tenemos unos ámbitos de reporte para el caso de las entidades territoriales. Cuipo no solamente está diseñado para entidades territoriales, sino para todo el ámbito de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el CCP específicamente aplica para este componente de Cuipo de entidades territoriales y tenemos en este momento 1.102 municipios que nos están reportando 31 departamentos y tenemos los ámbitos separados de Bogotá y San Andrés por las especificidades que tienen estas entidades. Cuando ustedes ingresan a la página del chip, que es básicamente lo primero que ustedes tendrían que hacer en el momento de diseñar o empezar a trabajar con el reporte de información, la recomendación es ir directamente a la página www.chip.gov.co antes de empezar el reporte para asegurarse que ustedes conocen cuáles son las estructuras, los conceptos, las variables que aparecen en el reporte y en el corte específico y para eso les recomendamos que entren a consultas, protocolo de importación. En el protocolo de importación van a seleccionar el año de corte, por ejemplo, si quisieran consultar la del corte 2022, colocarían el año 2022, el nombre o el código chip de la entidad territorial, le dan consultar y después de darle consultar, aquí diligencian la información que aparece en pantalla, Cuipo, categoría única de información del presupuesto ordinario, el periodo, en este caso puede ser diciembre del año 2022, y el formulario, existen 5 formularios que les vamos
Existen 5 formularios que vamos a detallar más adelante. Seleccionan el formulario y por cada uno de los formularios pues va a aparecer el protocolo de importación. Entonces, aquí está el protocolo de importación. Si ustedes se fijan, aquí estamos presentando el de programación de gastos. Este es el periodo de corte y aquí aparece el registro si tiene variables de encabezado. Colocan las variables de encabezado, el registro de las variables de detalle, las variables, y aquí están todos los conceptos. Entonces, la recomendación es siempre mirar los conceptos y las listas que aparecen acá para saber efectivamente si hay nuevos cambios o si hay nuevos elementos dentro de las listas para que ustedes puedan hacer un reporte de forma correcta. Entonces, lo mismo lo pueden hacer directamente si no quieren hacerlo sobre el chip central. Esa misma consulta ustedes la pueden encontrar en el chip local. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Cuando ingresan al chip local se tienen que conectar con el usuario y la contraseña de su entidad, actualizar los formularios en línea y después de hacer la actualización de formularios en línea, poder generar los protocolos de importación. Entonces, aquí, ¿cuál es el paso que se evitan? Simplemente que ya no van a tener que seleccionar en la entidad territorial a la que corresponde porque ya está conectado con su entidad territorial y lo que hacen es generar el protocolo de importación. Y si ustedes se fijan, aquí están todos los códigos de las cuentas asociadas o los conceptos asociados a la categoría Quipo y ahí se van a dar cuenta con cuáles cuentan, con cuáles pueden trabajar. Ahora, ¿cuáles son los formularios que están establecidos? Ya César lo había mencionado, tenemos el formulario A, B, C, D y E. Tenemos todo lo que corresponde al formulario A, es lo que nosotros denominamos programación de ingresos. B, la ejecución de ingresos. C, la programación de gastos. D, la ejecución de gastos. Y hay un formulario específico para las secciones presupuestales adicionales en los cuales, en los casos que la entidad tenga o utilice secciones presupuestales adicionales. Básicamente se da este orden para poderlos visualizar fácilmente en la categoría, en la categoría de Quipo. Tenemos una pregunta. El proceso por el chip de consulta al ciudadano, perfecto. Entonces, nos devolvemos un segundito y cuando ustedes entran a la página chip, que es la que está aquí más adelante, está el protocolo de importación, pero también hay un tema de consulta que es en el componente de consultas. Yo creo que más adelante podemos hacer el ejercicio para poderle responder a la pregunta y continuar con los temas. Muy bien, entonces tenemos el primer formulario, es el formulario de programación de ingresos. Este formulario de programación de ingresos básicamente tiene los conceptos de la programación, que es el código Quipo, el código CSP, y tiene dos variables cuantitativas. Tiene la variable del presupuesto inicial y tiene la variable del presupuesto definitivo. Entonces, es un formulario muy sencillo en el cual no hay mucho detalle, sino simplemente se van colocando los datos asociados al presupuesto inicial. Y tenemos un segundo formulario que es el formulario de ejecución de ingresos, que sí tiene un poco más de detalle. Si ustedes se fijan, aquí hay una CL, significa que son variables de tipo lista. Es decir, que cuando ustedes ingresen, van a tener que detallar cada una de estas en función o de una lista o de un árbol. Ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. Y tenemos unas variables de tipo de detalle asociadas específicamente con la destinación específica y las variables cuantitativas que están acá. Tenemos separadas los recaudos de la vigencia actual con y sin situación de fondos y los recaudos de la vigencia anterior con y sin situación de fondos, y la suma de todo esto genera una variable calculada que es el total del recaudo. Lo mismo pues tenemos con la programación de gastos. Aquí hay un errorcito, programación de gastos. En la programación de gastos tenemos una diferencia en los formularios de gastos y es que tenemos encabezados. ¿Qué son las variables de tipo encabezado? Den cuenta que tienen un Excel con unas hojitas. Entonces, cada una de estas variables o combinación de variables me da una hojita del Excel. Entonces, cada vez que yo genero
una vigencia del gasto con una sección presupuestal, él va creando unas hojitas individuales. Y por cada una de esas hojitas hago el detalle. ¿Cuál es el detalle? Pues el sector, el programa y el código de PIN. Y finalmente tengo dos variables de tipo cuantitativo, que es la apropiación inicial y la apropiación definitiva, que son variables de tipo de detalle, de tipo cuantitativo. Ahora tenemos la ejecución de gastos. En la ejecución de gastos tenemos, además de las variables de tipo encabezado que ya veníamos de la programación, esta es la forma que yo puedo encadenar la programación y la ejecución. Tenemos unas variables de tipo detalle que también me permiten hacer algún tipo de relación de fuentes y usos con el formulario de ingresos. Está que son específicamente el CPC, la fuente de financiación. Tenemos el detalle también de la parte sectorial. Hay que tener en cuenta que este es el orden sugerido para el detalle. Después tenemos el detalle sectorial que lo explicó anteriormente César. Y finalmente tenemos con y sin situación de fondos. Aquí hay una diferencia con el formulario de programación, ejecución de ingresos, porque teníamos variables separadas para la con y sin situación de fondos. Aquí es una lista, porque esta lista va a aplicar a estos tres campos, es decir, a los compromisos, a las obligaciones y a los pagos. Y finalmente tenemos las secciones presupuestales adicionales, que dependiendo de lo que yo haya registrado en las secciones presupuestales, hay unas que son completamente obligatorias, si para el departamento son unas, para el municipio son otras, pero si la entidad maneja unas secciones presupuestales adicionales, aquí las va a colocar y después aquí las va a detallar. Ese es básicamente el procedimiento de los formularios. Ahora miremos el primer formulario. Tenemos el formulario de programación de ingresos. Tenemos el primer formulario, que es el de programación de ingresos. Entonces, en el momento que ustedes estén en el chip local, le van a dar clic en formulario y en formulario van a seleccionar, en este caso, la categoría. Pueden tener más de una porque pues ustedes también pueden estar reportando la información contable. Seleccionan la categoría específicamente del cuipo y el formulario que van a seleccionar inicialmente es el de programación de ingresos. Cuando abren el formulario de programación de ingresos, aquí va a estar la descripción, la entidad con la cual se está haciendo el reporte, y aquí aparece todo el componente del CCP y los dos formularios, y las dos variables tal como las vimos en la imagen anterior: presupuesto inicial, presupuesto definitivo. Estas variables son de tipo cuantitativo, es decir, que no permite letras ni nada de este tipo de cosas. Me está preguntando, entidad territorial, ¿qué secretaría es la responsable de alimentar y presentar el cuipo? La responsabilidad es del señor alcalde, es decir, de la alcaldía. Aquí no hay responsabilidades por secretarías. Lo que ustedes tienen que hacer es coordinarse para saber qué componente le corresponde a cada secretaría, y generalmente lo hace o planeación o lo hace Secretaría de Hacienda. Pero cada una de esas secretarías se coordina para poder obtener la información. La clave y el responsable de la clave en la contaduría es el señor alcalde, que a veces se la delega al contador, eso es un tema interno de cada una de las entidades que hacen parte, de cada una de las secretarías que hacen parte de la entidad territorial. Aquí está el formulario de programación de ingresos. Entonces, el formulario de programación de ingresos, cuando se abre nuevamente, van a la parte de formulario, selecciona la categoría, en este caso, la programación de ingresos. Esta programación sí tiene una variable o tiene un formulario de variables de tipo detalle. Entonces, aquí cuando le dan clic derecho, crean un nuevo detalle. Ustedes van a tener que detallar el CPC, el detalle sectorial, las fuentes de financiación y política pública. Cada una de estas variables, por ejemplo, la variable de CPC, que es la primera, la que se encuentra acá, va a tener el código del CCP, la clase del CCP, y va a tener unas columnas adicionales que van a permitir, por ejemplo, la clase de la división del CPC, buscar por grupos mucho más grandes y permitir facilitar la selección de uno de los productos del CPC. Y el detalle sectorial es simplemente una lista plana donde están los detalles sectoriales. Ya como les indicó César, tenemos para el tema de agua potable y saneamiento básico específicamente. Y más adelante está el tema de los terceros, en el cual aparece toda la lista de los códigos chip
que tiene la contaduría y sobre los cuales se pueden hacer algún tipo de operación de transferencia. Y finalmente está el componente de fuentes de financiación, donde está toda la lista de fuentes de financiación. Entonces, para poder crear un detalle, ustedes van a tener que diligenciar cada una de estas listas, igual política pública, y después de que las diligencien, efectivamente ya van a poder colocar las variables de tipo cuantitativo. Las variables de tipo cuantitativo. Entonces, aquí está también la de política pública, y estas son las variables que son calificadoras. Unas son cuantitativas y otras son cualitativas. Entonces, por ejemplo, aquí van a tener que colocar el número y fecha, el tipo de norma, los recaudos, el recaudo de la vigencia actual, el recaudo de la vigencia anterior, como lo vimos en el diagrama anterior, el recaudo de la vigencia anterior con y situación de fondos, y finalmente les va a calcular el total de recaudo. Ahora vamos a ver el formulario de programación de gastos. El formulario de programación de gastos es diferente. En el formulario, como les decía, se tienen dos variables que son variables de tipo detalle. Entonces, cuando empiezo a capturar la información, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Básicamente seleccionar las dos variables de tipo detalle. El gasto y la sección presupuestal. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor, para poder continuar? Muchas gracias. Entonces tenemos la vigencia del gasto. Ustedes seleccionan la variable encabezado y aquí están las dos posibilidades. La vigencia del gasto, si es vigencia actual, si es reservas, si es cuentas por pagar, y cada una tiene la vigencia actual y pues los componentes de las vigencias. Y en la parte de las secciones presupuestales, bueno, ahorita vamos a ver las secciones presupuestales. Están acá. Están todas las secciones presupuestales, las tenemos divididas para empresas y entidades territoriales. Entonces, ustedes solamente van a utilizar las de entidades territoriales que se les tiene asignadas. Entonces, si estamos hablando de un departamento, pues estaría la asamblea a nivel central. Si estamos hablando de un municipio, ya no estaría la asamblea, sino estaría el consejo. Entonces, básicamente, al seleccionar los dos campos, va a crear inmediatamente el formulario. Un formulario por cada una de la combinación. Aquí están todos los objetos del gasto. Para el caso del gasto, ustedes ven que aparecen tanto los ingresos como los gastos, pero hay unas expresiones que evitan que yo registre información que no es deseable en cada uno de los formularios. Y finalmente aparece el formulario de ejecución del gasto. Esto me estoy devolviendo un segundito. De ejecución del gasto. Entonces, aquí aparece y aquí están todas las variables calificadoras del formulario. Entonces, están las variables de tipo detalle y las variables de tipo cuantitativo. Entonces, aquí tengo el programa MGA. Entonces, aquí están todos. Cuando genero un nuevo detalle, yo tengo que diligenciar cada uno de los componentes. Por ejemplo, en el caso del producto MGA, selecciona el producto MGA, pero también está el programa y está el sector para facilitar el proceso de búsqueda. Lo mismo aparece con el CPC. Lo mismo para el tema de la división el componente del CPC. Está también fuentes de financiación, el código BPIN, que es un código. Entonces, es un código único en el cual se coloca pues el código que hayan definido en planeación nacional, con o sin situación de fondos, política pública y terceros que son similares a los que vimos en la programación de ingresos. Entonces ahí se va diligenciando y en la medida que voy diligenciando ya puedo generar el resto de los datos que son los compromisos, las obligaciones y los pagos. Finalmente está el formulario de secciones presupuestales. Entonces, este formulario única y exclusivamente se va a utilizar cuando tenga secciones presupuestales adicionales. Entonces, diligencio en la sección presupuestal y el nombre que le esté asignando a la sección presupuestal. ¿Listo? Ahora, miremos las expresiones de validación. No solamente es registrar la información, sino también cómo la registro. Existen unas expresiones que me permiten asegurar la calidad de los datos.
Entonces, cada uno de los formularios tiene unas expresiones de validación. Entonces, la primera expresión de validación es la expresión de formulario vacío. Ningún formulario se puede enviar vacío. El único formulario que tiene esa sección es el de secciones presupuestales adicionales. Si yo no utilizo una sección presupuestal adicional, ese formulario se puede ir vacío. Pero el resto no se pueden ir vacíos. Entonces, en este caso, siempre va a haber información de la programación de ingresos y el formulario tiene que tener datos. Todos los valores de las variables cuantitativas tienen que ser positivos. Entonces, no se permite ningún valor negativo dentro de la ejecución presupuestal. También se está controlando que si estoy llenando el formulario de ingresos, solo única y exclusivamente pueda llenar todos los códigos que comienzan por el 1, que corresponden a los ingresos. Todos los valores, en este caso, hay unos valores que tienen que tener datos. ¿Cuáles son esos? Por lo menos el acumulado de ingresos tributarios, porque todas las entidades tienen por lo menos un peso en ingresos tributarios. Todos deben tener transferencias corrientes, por lo menos un peso en transferencias corrientes, en recursos de capital, tanto en las columnas de presupuesto inicial y presupuesto definitivo. Entonces, con eso aseguramos no solamente que el formulario no esté vacío, sino que algunos elementos del CCP que están asociados con los grandes rubros, que son los ingresos tributarios, las transferencias corrientes y los recursos de capital, vengan con dato. Ahora miremos la ejecución de ingresos. Aquí vamos a tener básicamente las mismas validaciones. No puede venir el formulario vacío, tampoco los valores pueden ser negativos y además la variable de total de recaudo no hay que digitarla porque es una variable que se calcula a partir de la suma de cada uno de los recaudos con su situación de fondos, vigencia actual y vigencia anterior. Aquí evita el doble registro de la sobretasa y participación de la sobretasa ambiental en el mismo periodo, es decir, o se diligencia una o se diligencia la otra. Generalmente diligenciar los dos es un error y puede duplicar el registro. Y por lo menos estos valores, al igual que pasa en la programación, tienen que venir con datos en compromisos, obligaciones y pagos, por lo menos a partir del primer trimestre. Tanto los ingresos tributarios como las transferencias corrientes, como los recursos de capital. Acuérdense que esto es un árbol de conceptos y pues el árbol agrupa. Entonces, por lo menos las cuentas o subcuentas asociadas a cada uno de estos deben tener por lo menos un dato. Aquí también estamos hablando del control del diligenciamiento de los conceptos, es decir, que no se permiten conceptos, por ejemplo, de tipo 2, que sean de gastos, solamente conceptos de ingresos. El control sobre la opción de otro ingresos, que tiene un mensaje permisible para que si ustedes seleccionan otro, nos puedan diligenciar quién es ese tercero. O sea, no solamente dejar otro y ya, sino quién es ese tercero que está generando esa transacción. También hay una restricción sobre las fuentes de financiación y el registro diferente de venta de bienes y venta de bienes y servicios del CPC. Es decir, que el CPC solamente aplica para la venta de bienes y servicios. Para las demás cuentas, el CCP no aplica. Entonces, ustedes tendrían que colocar no aplica en ese caso. Ahora miremos las de programación de gastos. Aquí es gasto. Entonces, en la programación de gastos, ¿qué tenemos? El formulario vacío, nuevamente, es decir, que no se puede ir sin datos el formulario de la programación de gastos. También los valores tienen que ser positivos. Entonces, aquí, si la apropiación inicial es 0, no puede existir un valor diferente de 0 a la apropiación definitiva, es decir, que si tiene apropiación definitiva, tiene que tener apropiación inicial. Eso es lo que le está obligando el formulario. Obliga a diligenciar las secciones presupuestales como mínimo dependiendo del tipo de entidad. Si estamos hablando de una entidad territorial que es un departamento, mínimo debe tener administración central, Contraloría, Asamblea, Salud, Educación para el caso de departamentos y San Andrés. Si es Bogotá, debe tener administración central, Contraloría, Consejo Personería, Salud, Educación. Si estamos hablando de los municipios, debe tener por lo menos, por aquí debe estar, el caso de los municipios debe tener la administración central, el consejo, la personería, salud y educación. Los conceptos de gastos de inversión, eso es posible en la cuenta 2.9. Ya César les explicó el tema de la cuenta 2.9.
Entonces, aquí solamente es para el tema de la consolidación, porque pues no se tiene todavía el objeto de gasto. Y controla no diligenciar el concepto 2.3, que es exclusivo de la ejecución de los gastos. También tiene control de diligenciamiento de los conceptos, que solamente se permiten gastos de tipo 2. Solo podrá seleccionar el programa MGA en la cuenta 299. Para el resto de objetos de gasto. La opción no aplica de la lista, es decir, que para el caso de la programación, solamente tendría que colocar el sector o el programa, el MGA, el programa a nivel de la 299. En los demás se les solicita que coloquen no aplica. Controla que si no existe el registro de servicio de la deuda, se genere un mensaje de comentario en el cual la entidad declare que no tiene servicio de la deuda. Es decir, que si viene ese conjunto de cuentas vacío, él de una vez va a generar un mensaje en el cual ustedes como entidades tienen que decir no tengo deuda, y con eso se certifica que no tienen servicio de la deuda. Si ustedes recuerdan, en el FUT existía también el FBAC. Aquí este es una especie de FBAC para efectos del servicio de la deuda. Y hay un comparativo entre los formularios A y C, programación y apropiaciones versus presupuestos, para asegurarse que si en algún momento ustedes colocan algo en la ejecución, pues también venga en la programación. Ahora miremos la ejecución de gastos. Entonces, en la ejecución de gastos nuevamente viene el formulario vacío. Bueno, esto es básicamente lo mismo que ya hemos referenciado. Que exista el servicio de la deuda. Y si no existe, entonces también lo mismo, la certificación y el control del reporte 2.3. Ya no viene 2.99, sino 2.3. Y sobre ese 2.3, pues hay que establecer o detallar la información a nivel del producto MGA. Aquí me está diciendo que una variable de control en que la variable es superior a 0 en 2.1 y 2.3 para la sección administración central. Es decir, que en esas cuentas por lo menos deben venir datos en la sección administración central. Si no vienen datos, pues se considera un formulario vacío. Obliga a diligenciar las secciones presupuestarias de administración central, consejo, personería en el caso de municipios, y en el caso de los departamentos, administración central, contraloría, asamblea, salud y educación, y en el caso de Bogotá Este. Entonces, si mínimo no vienen esas, también se considera un formulario vacío y no van a poder reportar la información. Entonces, siempre el consejo que yo les doy es que cuando vayan a hacer este procedimiento ya tengan toda la información lista para que la puedan diligenciar y puedan enviarla en un solo envío, porque si generan múltiples veces la validación, se van a demorar mucho más tiempo en el reporte de información. Está también la cifra de control para el alineamiento de conceptos, secciones presupuestales, el registro de diferentes de bienes y servicios, tal como está la restricción en la programación de ingresos, también está en la ejecución de gastos, que solamente el CPC aplica para las cuentas de bienes y servicios. La cuenta si ustedes seleccionan de la lista otro en terceros, les va a salir un mensaje permisible en el cual tienen que colocar el tercero al cual que corresponde. Y pues básicamente acá informa que deben dirigir las cuentas que aplican para el cálculo de la ley 617 de la Administración Central. Si no, pues ustedes tienen que colocar la razón, pero generalmente existen valor de destinaciones específicas y la fuente de financiación del ingreso corriente de libre destinación. Y informa que también se debe diligenciar para el cálculo de la 617 de la sección de asamblea y para el caso de los departamentos y San Andrés. Entonces, todo esto tiene que diligenciar también la personería en el caso de los municipios. Ahora, secciones presupuestales, y viene el formulario vacío, pues simplemente que no existe una sección presupuestal adicional. Y esas secciones presupuestales, cuando se diligencian, simplemente se selecciona el 299 y se van colocando las secciones presupuestales y los nombres para los cuales aparezca la sección presupuestal adicional. Ahora miremos la pregunta que habían hecho al inicio, el tema del informe de la consulta al ciudadano. Cuando ustedes van a consultar un reporte CHIP,
La recomendación siempre es la misma. Ustedes enviaron la información por el chip local, hicieron el envío, pero siempre hay que asegurarse que el envío esté realmente en la plataforma haciendo la consulta del informe al ciudadano. Generalmente el procedimiento, hacen el envío, esperan 2 o 3 minutos y entran ahora a la página del chip para corroborar que efectivamente estén los datos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entran a la página www.chip.gov.co y van a la sección donde dice consulta informe al ciudadano o aquí en consultas informe al ciudadano. Cualquiera de las dos opciones los va a llevar al mismo registro. Y aquí en consulta de informe al ciudadano, pues básicamente lo que ustedes hacen es ir directamente, no sé si podamos mostrar una consulta. Listo, denme un segundito, voy a compartir un explorador. Ahí está abierto, es ese mismo. Dale pestaña. Entonces pasemos acá. Si quieres me ayudas o me traes. Teclado. Entonces vamos a hacerlo directamente. www. Listo. www.chip.gov.co. Entonces acá tenemos la página del chip. Creo que estoy compartiendo pantalla. ¿Por qué no? Sí. Vamos a compartir pantalla. Sí, estoy compartiendo. ¿Sí? Ahí se ve, ¿cierto? Ya las. Entonces acá vamos a ir a consulta informe al ciudadano. Doy clic en consulta informe al ciudadano. Y acá pues voy a consultar una entidad específica para ver si reportó. Voy a buscar el departamento del norte de Santander. Está como del norte de Santander. Acá está. Departamento del norte de Santander. Selecciono la categoría. Si ustedes se dan cuenta, hay bastantes categorías. Vamos a ir a la categoría Cuipo, que es Cuipo categoría única del presupuesto ordinario. Seleccionamos el periodo, en este caso diciembre a diciembre. Mire que aquí hay una diferencia con FUT. En FUT teníamos los trimestres. Aquí como la categoría se diseñó mensual, solo que se está solicitando el corte trimestral, por eso aparece de esa manera. Pero en algún momento, si se toma la decisión de que ustedes reporten la información mensual, pues ya está lista la categoría para eso. Y finalmente aparecen los formularios. Está programación, ejecución de ingresos, programación de gastos, ejecución de gastos y secciones presupuestales. Entonces yo voy a darle clic en programación de gastos, consultar, de ingresos, perdón, consultar, y acá pues aparece el despliegue ya de todo el formato de la programación, y en cualquier momento ustedes pueden hacer el descargue de los datos para que si quieren hacer una operación adicional, algún tipo de revisión frente a lo que tienen en el chip local o frente a lo que tienen en sus sistemas de información, pues simplemente lo que hacen es descargarlo y abrir el Excel, donde van a tener pues toda la configuración de variables que les expliqué hace un momento. Entonces aquí está, en este caso, todos los datos del norte de Santander para la programación de los ingresos. Y aquí mismo ustedes pueden cambiar el formulario. Entonces, ahora quiero ver la ejecución, lo mismo lo pueden descargar. Ahora quiero ver la programación de gastos. Aquí pueden aumentar el nivel de detalle que quieren ver cada uno de los formularios. Pues aquí está el nivel de detalle y siempre pueden hacer el descargue de la información, la ejecución de gastos y así sucesivamente. Cada uno los pueden ir descargando para poder hacer la operación correspondiente. En el caso de la ejecución de gastos, si se dan cuenta ustedes, también están las secciones presupuestales, que eran las hojitas Excel que les explicaba. En este caso, la primera sección o primera combinación de la sección presupuestal con la vigencia es la vigencia actual con la administración central. Entonces, este es el formulario que les estaba mostrando acá, correspondiente a esta sección.
si busco otra sección, por ejemplo, en el caso de Administración Central con el caso de las cuentas por pagar, aquí aparece la información detallada de las cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que se hace la consulta al ciudadano y pues con eso le respondemos la pregunta a la persona que nos la hizo. No sé si haya más preguntas o con eso podamos finalizar ya el proceso de capacitación. ¿Preguntas? En el chat no hay. Una persona levantó la mano. Sí, puedes hablar, Carlos, cuéntenos. Sí, es más que pregunta, es un comentario. O sea, el Cuipo como instrumento financiero de planeación es una herramienta muy importante, muy refleja pues todo el ciclo presupuestal, pero está más enfocado es a unos usuarios especialistas como lo son ustedes, son los entes de control, personal de Hacienda y de planeación. Pero ya como informe al ciudadano para que un ciudadano o otro usuario, como un concejal, como otro secretario, como una entidad internacional que vaya a consultar la información, al ver un informe del Cuipo, por ejemplo, de inversión, esos códigos 299, pues si para uno no es tan fácil digerirlo, que tiene pues algo de experiencia, pues la verdad es que no cumple con esos objetivos de la información proactiva y comprensible. Entonces sí sería interesante pensar en un informe complementario mucho más comprensible pues, para la comunidad en general, porque al fin y al cabo son recursos públicos y el fin del Estado es para el bienestar de la comunidad, y a través de un informe presupuestal es que se refleja la gestión y el resultado de una entidad. Ese era mi comentario. Ok, vamos a tener en cuenta el comentario. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Preguntas, comentarios, quejas, reclamos, sugerencias? Buenos días, doctor. Una pregunta de planeación departamental. Respecto a los municipios y departamentos que hacen parte de un esquema asociativo territorial en donde se clasifican los recursos. Pues, a ver, si usted me pregunta desde la perspectiva del departamento, cuando hace, digamos, la transferencia a la región administrativa de planificación, la RAPE, hay una cuenta específica para eso. Si me está preguntando desde la perspectiva de esa entidad donde registra la información, pues esa entidad está dentro de las entidades que están cubiertas en el Cuipo y en el CCPT, es decir, por temas normativos, una región administrativa se entiende también como una asociación de entidades territoriales, así que tiene algunas pues, características particulares, pero básicamente las mismas obligaciones normativas que una entidad. Entonces debería reportar Cuipo, tiene que hacerlo. Y si es el caso, digamos, de una entidad que ya no es una asociación de municipios, sino que tiene algún otro, una otra característica legal distinta, pues igual debería reportar el Cuipo porque debe hacerlo por el catálogo integrado de la Contraloría, es decir, para revisión de la Contraloría. Entonces, la información igual debe estar por ese mismo formato, pero pues con las particularidades propias de las características de la entidad. No sé si con eso un poco le contesto su pregunta. Gracias, doctor. ¿Preguntas adicionales o podemos cerrar el proceso? Doctor, en nombre del gobernador, el doctor Silvano Guerrero, le damos las gracias por esta capacitación y por sus conocimientos. Estamos agradecidos por esta capacitación. Muy bien, entonces para poder finalizar, muchas gracias también a ustedes por la compañía, por estar pendientes de este proceso. La otra semana les vamos a remitir
las presentaciones que hicimos el día de hoy. Se las vamos a remitir directamente a Andrea, con la que hemos hablado en el departamento, para que la comparta con todos los participantes. Y vamos también a remitirles el video de esta presentación para las personas que no hayan podido asistir, lo puedan ver en otro momento, pues editado, con buen sonido y todo este tipo de cosas. Por eso no se los entregamos de una vez, sino la próxima semana vamos a corregir algunas cositas de la presentación que vimos que no eran exactas. Y con eso, pues, ya finalizaríamos este proceso. Y pues en nombre del doctor Néstor Mario, le damos las gracias por haber participado. Y pues cualquier duda, existe un correo electrónico que es el ccpet@minhacienda.gov.co para nuevas solicitudes de cuentas o algún tipo de preguntas adicionales. Ya hay una última pregunta y después cerramos con la intervención del doctor Oscar Giraldo. Y aquí en el chat nos preguntan respecto de las cuentas por pagar del año 2021 que no se pagaron y que para el 2023 FENES, ¿en qué manejo presupuestal y en CUIPO cómo se manejaría? Entonces, dentro del material que les vamos a enviar con las presentaciones, les enviamos un concepto en el cual la dirección ya se ha pronunciado sobre estos temas, pero pues básicamente, como usted lo señala, son esas cuentas por pagar FENES y ingresan de nuevo al presupuesto pues con los conceptos de ingreso de objetos de gasto propios de la cuenta y con el manejo presupuestal, digamos, que está dentro de la normatividad asociada. Entonces, dentro del material le enviamos también esa respuesta. Y bueno, de mi parte, antes de que el doctor Oscar les cuente, pues también agradecerles por el espacio y decirles pues que como dirección estamos muy pendientes de ustedes en lo que podamos ayudarles con todos estos temas. Así que gracias por el espacio y los dejo con el doctor Oscar. Bueno, buenos días a todos, ya casi finalizando la mañana. Bueno, mi nombre es Oscar Giraldo, yo soy el encargado en este momento del Departamento de Norte de Santander por parte de la Dirección de Apoyo Fiscal. Y digamos que en esta etapa iniciamos el proceso de elaboración de los informes de viabilidad fiscal que se hacen a todos los departamentos, ciudades capitales y algunas entidades que tienen acuerdo de reestructuración de pasivos. Entonces, básicamente es presentarme, decirles que iniciamos este proceso, entonces todos los inconvenientes que hayan tenido en la elaboración del presupuesto definitivo de la vigencia anterior, pues que vamos a tener algún acercamiento para empezar a revisarlo, mirar qué datos tienen, si hay algunas dudas o si yo particularmente voy a tener algunas dudas sobre cómo incluyeron esa información en el CUIPO. Pues vamos a estar en contacto para revisar todo esto, mirar que el informe de viabilidad salga de la mejor manera y adaptado a las condiciones que hoy tiene el departamento. Entonces, me estaré comunicando con Planeación y con Secretaría de Hacienda para hacer como los contactos de quién va a ser la persona o quién fue la persona encargada de elaborar el presupuesto o de incluirlo en el CUIPO. Y de ahí en adelante, pues hacer el trabajo del informe de viabilidad. Esto entonces, básicamente es eso. Muchas gracias y buen día.